Solidaridad. Diálogo. Pensamiento. Comunicación. Sociedad. Fe. El poder de la palabra. Una reflexión sobre nuestras ideas. Bueno, entiendo que estos días aquí en San Luis tuvo que recibir a muchísima prensa. Sí. Muchos colegas, toma asiento, por favor, Alberto. Hacían cola para hablar con usted, ¿puede ser? Y bueno, gracias a Dios la prensa parece prestar atención a lo que digo y bueno, vinieron muchos, es cierto. Pero bien, creo que salieron charlas fructíferas, diálogos fructíferos, donde los periodistas preguntan y creo que se pueden llevar por lo menos el reflejo exacto de lo que pienso. Alberto, que lo escuchan, tiene la sensación de que lo escuchan más ahora que no es funcionario que a los que cuando era funcionario. Así es, pero también hay que reconocer que la condición de funcionario, por lo menos en la Argentina, es un problema, porque el funcionario en el imaginario público es alguien que está primero en el poder, y la gente piensa que el poder es un lugar pecaminoso. No es cierto, pero la gente así lo siente. Y segundo, es alguien que la gente cree que no le está diciendo todo, porque como está en ese lugar oscuro que se llama poder, le está diciendo una parte, claro. Cuando uno se saca el traje de ministro, cambia todo. A mí me pasa algo, Daniel, muy simpático. Muchas veces me ha pasado que la gente se pone a hablar conmigo, me dice, pero usted es re simpático. Y yo lo miro y digo, sí, como yo soy así. Y me dice, no, cuando usted era ministro no era simpático. Le digo, no, lo que pasa es que antes tenía el traje de ministro. Y eso es lo que a uno lo hace antipático, esa es la verdad. Claro. Esa es la verdad. Bueno, y estos días aquí en San Luis, quiso recorrer un poquito el interior, pasó por algún Anduvimos, me llevaron a conocer Trapiche, me llevaron a conocer ese lugar espléndido de Potrero de Funes, y me reuní con los compañeros nuestros aquí. Ahora vamos a tener también más reuniones, y bien, contando lo que queremos hacer, hablando con la gente, en este caso con los puntanos, de lo que me parece que tiene que hacer la Argentina de acá en adelante, que es el gran desafío de todos nosotros, ¿no? Alberto, usted no vino como jefe de gabinete de la provincia de San Luis, ¿no? Creo que no. ¿Era de recorrer las provincias? No. Ajá. Debo confesar que no, porque... Pero este tiempo ha venido varias veces, sí, en cambio. Sí, bueno, acá hay amigos que están trabajando, militando, y siempre trato de venir a ayudarlos y apoyarlos. Cuando yo era jefe de gabinete, esto que voy a decirse que me voy a ganar el odio de mucha gente del interior, pero el problema es que en Buenos Aires atiende Dios y todos los problemas llegan a Buenos Aires. Irse de Buenos Aires cuando uno está en funciones, porque la verdad yo no era tanto el encargado de la gestión política, eso era Kirchner. Yo era mucho más el encargado de la gestión cotidiana del gobierno. Irse del gobierno era un problema, irse 1 o 2 días del despacho era un problema. Entonces la verdad es que recorría muy poco el país, muy poco. Generalmente cuando del país, de la ciudad, perdón, salía cuando Kirchner me lo pedía que lo acompañe, una cosa así, si no trataba de no hacerlo. Y muchas veces medio le pedía a Kirchner que no lo haga porque necesitaba quedarme, ¿no? Claro. Y ahí era muy difícil salir. Alberto, la temática del programa es la siguiente. Nosotros tenemos aquí algunas palabras que siempre decimos son pequeñas palabras, pero creemos que pueden conducir a grandes ideas. Hemos seleccionado 12 que tienen que ver con su vida. Yo lo invito a que las miremos y elijamos una por bloque. Así podemos reflexionar. Tenemos Argentina, política, hogar, vocación, futuro, poder, familia, gabinete, tecnología, Kirchner, amor y sueños. ¿Eso quiere decir que tenemos 12 bloques? No, 4 nada más. No, porque hay algunas que por ahí se pueden unir. Pero puede unir, claro. Porque, por ejemplo, me parece que yo empezaría hablando por hogar, familia, amor y sueños, que me parece que son todas cosas que tienen que ver con la intimidad de uno. Cuénteme cómo era su familia, Alberto. Yo vengo de una familia de clase media, mi padre fue juez,
Yo digo mi padre, en verdad es el segundo marido de mi madre, porque mi madre se divorció siendo yo chico y virtualmente volvió a casarse con Carlos, a quien yo adopté como padre, ¿no? Y crecimos en el seno de esa familia de clase media. ¿Peronista? ¿La familia? No, mamá era bastante... pues yo no sé cómo piensa, ahora creo que debe ser más peronista por mí. Pero, aunque tenía hermanos peronistas, un hermano de mamá, por ejemplo, era el fotógrafo personal de Perón y fue el fotógrafo personal de Cámpora. La famosa foto de Perón en el Mancha, en el caballo manchado, es de él. La foto de Cámpora con la guayabera azul es de él. Ellos eran, los dos hermanos de mamá eran muy peronistas, pero mamá era bastante conservadora. Papá era filo radical, pero se entusiasmó mucho con el último Perón y ahí medio se hizo filo peronista. ¿Y cómo se hizo peronista usted, Alberto? Por reacción. A ver. Por reacción, porque yo soy parte de una generación que reaccionaba en las familias, entre comillas, burguesas, reaccionaba. Uno suponía que al país le iba mal porque habían prohibido el peronismo. Entonces la solución era que el peronismo se haga cargo. Y muchos accedimos al peronismo desde ese lugar. Yo en verdad empecé a militar en el peronismo a los 14 años, en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios, en el año ¿Qué año era eso? 73, con Cámpora. Esperando el regreso. Bueno, ya, claro, ya Perón había venido, se había ido, Cámpora ya había sido electo. La verdad, con la esperanza de poder vivir un poco en democracia, porque hasta ese momento no conocíamos muy bien. De hecho, en el 66 yo tenía 7 años, conocí toda la Revolución Argentina, no sabíamos muy bien qué era la democracia y estábamos todos muy entusiasmados. Y había una juventud que se había volcado de lleno a la política, tratando de tomar posiciones en el escenario público. Y milité. Yo reconozco también, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo tengo una parte mía muy vinculado a todo el movimiento del rock. Yo aprendí guitarra de chico, tuve la suerte de tratarlo a Nevia, a Spinetta, a Emilio Alguercio. Y todo eso puso en mí también una lógica de funcionamiento en mi cabeza que en los años 70 se me hacía complicado. Porque yo escuchaba a Joan Baez, escuchaba, qué sé yo, una serie de cantantes pacifistas, era la época, el final del movimiento hippie, claro. Todos creíamos en la paz como salida, en el amor, y a veces en los años 70 me choqué con que parte de mi generación decía hay que agarrar las armas y empezar. Y ahí me choqué contra ellos y yo no participé de esa lógica, fui parte de lo que se llamó la UES Lealtad, que era la UES que decía que en democracia y con Perón gobernando no se debían tomar este tipo de acciones. Y siempre tuve esa contradicción, ¿no? Yo no sé, siempre digo, a veces me pregunto qué influyó más en mí. Si influyó más Bob Dylan, Joan Baez, los Beatles, Walt Whitman, o Perón, Jauretche, no sé qué influyó más, porque me parece que soy una mezcla de todo eso. Claro. De todo eso. ¿Alberto, hermanos tiene? Tengo 2 hermanos, una hermana mayor, Valentina, y un hermano menor que se llama Pablo. La mayor, como yo, abogada. El menor reaccionó contra la familia, no quiso más abogados, y es administrador de empresas. Creo haberle escuchado una anécdota muy interesante, de un pintor o un carpintero que había en su casa y que le preguntó sobre... Ah, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso a mí me ayuda mucho a explicar cuando, por ejemplo, doy clases de comunicación política, de historia esa. Yo militaba en la UES, y era la época en que todos éramos intelectualmente peronistas, porque a los 14 años nosotros no habíamos entrado en una unidad básica, nada. Claro. Nos habíamos hecho intelectualmente peronistas, y leíamos a Cook, y leíamos a diferentes autores que en esa época se leían mucho. Y Jauretche era otro, Scalabrini Ortiz. Y en un momento, me acuerdo que llegué a casa, en casa estaban haciendo arreglos, pintando la casa, ¿no? Esas cosas que se hacen de tanto en tanto en las casas de uno. Y había un pintor que se llamaba Domingo. Y entonces Domingo me vio entrar con 4 libritos, que había publicado Eudeva, que se llamaban La Revolución Latinoamericana. Y esa era la colección. Y era la Revolución Chilena, los discursos de Salvador Allende, la Revolución Peruana, los discursos de Velasco Alvarado,
la revolución peronista, los discursos de Cámpora, y la revolución panameña el Torrijos, de Torrijos, los discursos de Torrijos. Y me vio llegar Domingo, así era el nombre del pintor, y vio que yo estaba con la revolución peronista. Y me dijo, ¿vos sos peronista? Claro, no entendía, porque... Le dije, claro, sí, yo soy peronista. ¿Y por qué sos peronista? Me dijo. Y le digo, no, yo soy peronista porque... Empecé a darle toda una explicación teórica de por qué uno era peronista, ¿no? Le empecé a hablar de la necesidad de liberación, del sometimiento de los pueblos, de las cosas que leíamos en ese momento y que creíamos en gran medida todavía. Y me dijo, pero mirá qué bien, me dice, qué alegría de saber que eras peronista. ¿Y vos sos peronista? Sí, yo soy peronista, me dice. ¿Y vos por qué sos peronista? Le dije con la soberbia de mis 14 años. Me dijo, no, yo soy peronista porque la primera vez que tuve un calzoncillo me lo regaló Eva Perón. Y para mí fue tremendo. Nunca más me olvidé de eso, nunca más me olvidé de eso. Y durante muchos años conté esta historia, porque muchas veces sectores de la sociedad piensan que en esa actitud hay un acto de demagogia. Pero en esa actitud lo que hay es decirle al que menos tiene, me estoy ocupando de vos. Claro. Me estoy ocupando de lo que te hace falta. Ese que menos tiene no mira televisión, no escucha radio, no lee los diarios, no entiende todo el discurso que por ahí uno está haciendo, pero entiende que alguien le regaló los calzoncillos que en su casa no le podían comprar, claro, o que le regaló la bicicleta que otros chicos del barrio tenían y él no podía tener, o que le regaló las zapatillas a las que no podía acceder. Y ahí entendí que también es hacer política, ocuparse de los problemas de la gente y con ese tipo de gestos, claro, ¿no? Pasaron muchos años, y con Domingo yo lo seguí frecuentando, porque Domingo en verdad era un albañil que a su vez operaba de sereno en una obra en construcción que estaba pegada a casa, y entonces él había conseguido como una changa pintando la casa nuestra. Y me acuerdo que también me escuchó tocar la guitarra y un día me dijo, toca la guitarra, yo toco pero no tengo guitarra, le regalé una guitarra a Domingo. Y pasaron muchos años y un día me apareció un tal Domingo Lemos en Facebook. Y era él. Y era él. Y la verdad que hablamos, nos estamos debiendo un encuentro. Me cuenta que su guitarra sirvió para acompañarlo a él y para que sus hijos también aprendieran guitarra. Y esa es una linda anécdota, ¿no? Es una linda anécdota para que también se entienda cómo se vivía en esas épocas, cómo funcionaba la cabeza de la juventud en esos años y cómo funcionaba la realidad en sectores muy postergados de la Argentina. Alberto, ¿y en un minuto su familia actual? Bueno, yo me casé, me divorcié, tengo un hijo. Ese hijo mío es mi perdición, es el único tipo que me puede sacar lo que quiere. El problema no es que lo cuente, el problema es que él lo sabe. Y entonces es un hijo que me da mucho orgullo, que estudia, que ahora está queriendo ver de encarar el estudio de las artes plásticas, ha salido buen pintor y eso me gusta mucho, buen dibujante. Y además estaba mirando en San Luis todas estas carreras innovadoras que hay en materia tecnológica, quiero que se meta a hacer lo que a él le gusta y que creo que sabe hacer muy bien. Y ya hace varios años que estoy en pareja con Vilma Ibarra, que fue senadora, fue diputada y que me acompaña. Muy bien. Bueno, así de rápido consumimos el tiempo de este primer bloque. Así es. ¿Vamos a hacer una pausa? Con todo gusto. Gracias.